presencia y agradecer también a la organización el haberme invitado a presentar esta charla sobre geotermia de baja entalpía o geotermia de baja temperatura y las aplicaciones que puede tener en la edificación. Vamos a hacer una breve reseña de qué es la geotermia y un poco unos antecedentes históricos sobre la geotermia, porque parece que es algo nuevo y no es así. La energía geotérmica es la energía que se encuentra almacenada en el subsuelo, de la cual nosotros podemos extraer para aprovechar en los usos de la edificación. Es uno de los recursos energéticos más grandes que existe. Como una breve reseña histórica, podemos decir que se utiliza o se ha utilizado desde hace muchísimos años, desde el Paleolítico, si nos podemos remitir, en donde se utilizaban las aguas termales pues, para el calentamiento de todo tipo de alimentos. Posteriormente empezaron un poco a utilizarse los baños termales, etcétera, y ya los griegos y los romanos, pues lo que sí que hicieron fue aprovechar todo este calor interno de la tierra para la calefacción urbana, las termas, los baños públicos, etc. En 1330, en Francia, empezó a utilizarse la energía geotérmica por primera vez ya como agua caliente en la utilización de edificios. Hasta ahora servía para calentar alimentos, como baños, utilizándolas de manera natural, pero ya empezaron a realizarse transformaciones. Y a partir del siglo XIX, con todos los avances técnicos, es cuando ha empezado a incrementarse el uso de la geotermia. ¿Dónde? Bueno, pues obviamente en casi todos los países nórdicos, los países más fríos, se utilizan este tipo de instalaciones o este tipo de fuentes naturales de energía aplicadas ya en la edificación. Se utiliza la geotermia puesto que es una energía que va a ser o es una energía renovable porque proviene del interior de la Tierra, proviene del calor que nos va a transmitir la Tierra. Es una energía que también es sustentable, es decir, podemos hacer uso de ella sin necesidad de comprometer a las futuras generaciones. Es un calor que siempre va a estar en el interior de nuestra Tierra. Es eficiente energéticamente porque aprovecha la energía para generar calor y aprovecha la energía también para generar frío. Autosuficiente y continua. ¿Qué nos referimos con eso? Bueno, pues que tenemos un flujo constante de temperatura en el interior de la Tierra, en el subsuelo, el cual tenemos que aprovechar. No estamos pendientes de los cambios climatológicos, no estamos pendientes de si hace frío, de si hace calor, de si existe sol, de si no existe, qué temperatura del año estamos, sino que el calor que se encuentra en el interior de la Tierra va a estar a una temperatura constante exento de variaciones climáticas. Y por último, es económica. Económica, como decimos, como cualquier energía renovable, entre comillas. La instalación inicial, por supuesto, que tiene un coste que va a ser elevado inicialmente, pero que después los costes de explotación van siendo más bajos debido al ahorro de energía que se va consiguiendo. Tenemos unos buenos años de amortización, tenemos unos años, se viene a amortizar una instalación de geotermia en torno a los 5 o 8 años aproximadamente, si el estudio se ha hecho correctamente. Existen varios recursos geotérmicos en función de la temperatura a la que podemos encontrar, ¿no? Las temperaturas a las que nos vamos a ir encontrando van a ir variando en función de la profundidad. Tenemos los recursos de muy baja temperatura, que son inferiores a los 30 grados centígrados, de baja temperatura, de media, alta y recursos de roca seca. Para el uso en la edificación, que es lo que a nosotros nos centra, vamos a estar en torno a las temperaturas de los 30... Ay, a ver, me pasa aquí. Vamos a estar en las temperaturas de unos 30 grados centígrados o unos 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? En torno de muy baja y baja temperaturas donde nosotros nos vamos a ir moviendo. Las temperaturas van a ir variando en función de la profundidad que nosotros realicemos en esa excavación o esa sonda con la que vamos a trabajar o en esa cimentación con la que vamos a trabajar. Los estudios demuestran que aproximadamente hasta los 10 metros de profundidad hay variaciones de temperatura en el subsuelo, variaciones además que van a ser
debido a las incidencias climáticas, a esos cambios climáticos que vamos a tener tanto con las estaciones del año como con las variaciones del frío o del calor. A partir de los 10 metros ya se empieza a estabilizar y ya se considera que a partir de los 15 metros de profundidad ya no nos van a influir para nada los cambios climáticos. Ya lo que sí que nos va a influir en esa captación de la temperatura son los recursos geotécnicos y los recursos geológicos con los que nos vamos a encontrar. ¿Qué uso se les va a dar a esa energía o se le da a esa energía geotérmica? Si nos centramos en los de muy baja y baja temperatura, que es en lo que nosotros, lo que consta esta charla, bueno, pues vamos a tener usos en el sector industrial y usos en el sector residencial y servicios. En el sector industrial, los usos que se le están dando pues van a servir como procesos de calefacción. Vamos a utilizar la geotermia también en procesos de secado, descongelamiento, en invernaderos, piscifactoría. Son los usos actuales que se están dando a este tipo de energía. Y en el sector residencial y de servicios, pues la energía geotérmica se puede utilizar para generar climatización, agua caliente sanitaria, suelos radiantes, refrigeración, calefacción, dentro de lo que puede ser una vivienda. ¿En qué instrumentos legales o cuál es el marco regulatorio donde nos podemos encontrar nosotros el uso de la geotermia? Como palabra geotérmica no la vamos a encontrar dentro de estos documentos, pero sí como apoyo y como comentarios o como instrucciones lo vamos a tener dentro de ellos. Es decir, en el Código Técnico de la Edificación, en la sección de ahorro de energía, en el apartado número 4, lo que se nos limita es la contribución solar mínima en la producción de agua caliente sanitaria. Nosotros vamos a trabajar con bombas de calor geotérmicas que cumplen sin necesidad de tener instalaciones de captadores térmicos solares, porque tienen la potencia suficiente. En el RITE o en el Reglamento de Instalaciones Térmicas para Edificios, las especificaciones van a ser sobre el consumo de energía y sobre las emisiones de CO2 anuales, y las bombas de calor geotérmica cumplen con estos requisitos de instalación, mantenimiento, eficiencia y gestión energética. Si nos leemos todos estos documentos, en ninguno se nos indica, igual que sí que nos indican paneles solares, etcétera, en ninguno se nos va a indicar que se puede utilizar energía geotérmica. Pero sí existen una serie de comentarios dados por el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del Ministerio de Medio Ambiente, en donde se establece lo siguiente, se indica: los sistemas de paneles térmicos podrán ser sustituidos por cualquier otra técnica de energía renovable siempre y cuando cumpla con las emisiones de CO2 del sistema exigido por las administraciones. Con lo cual ahí ya tenemos el primer paso para el uso de esa energía geotérmica como energía renovable dentro de lo que va a ser la edificación. Existen subvenciones. Ahora tendríamos que poner ahí unas comillas con el tema de las subvenciones porque no sabemos si continuaron o no. Subvenciones de las comunidades autónomas y del gobierno central sobre todo este tipo de fuentes de energías renovables para incentivar el uso. ¿Cuál es el funcionamiento general? Este es un funcionamiento básico de la energía geotérmica. Bueno, lo primero es captar el calor del terreno. El calor del terreno lo vamos a captar por diferentes sistemas de intercambio. Ya veremos que no solamente ahí les he puesto colectores, pero tenemos otros sistemas de captación de calor de ese suelo. Lo que sí que tenemos que determinar es qué consumo térmico o qué potencia media es la que nosotros queremos conseguir. Una vez se ha captado el calor del subsuelo, lo pasaríamos a través de unas bombas geotérmicas, unas bombas de calor geotérmicas, que son las que van a transformar la temperatura. Todo esto va a depender de la temperatura a la que se encuentre nuestro subsuelo y la temperatura a la que nosotros queremos climatizar o queremos tener esa calefacción o esa refrigeración. Y las potencias de esas bombas van en función de eso. Nosotros, vamos a ver, el terreno o el suelo, a menos de 10 metros suele estar a unos 15 grados centígrados y a través de bombas geotérmicas se pueden pasar a 30 o 50 grados centígrados aproximadamente. Y de esas bombas de calor geotérmica ya pasaríamos a la distribución. Distribución que va a ser
climatización, agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, suelos radiantes, todo lo que a nosotros nos interese con la potencia que necesitamos. Antes de meternos a realizar o a ejecutar una instalación geotérmica, lo primero que se hace es unos estudios previos. Nos hacemos una serie de preguntas, es decir, ¿cuál es la mejor forma de extraer ese calor del terreno para satisfacer lo que nosotros queremos en demanda energética y además para mantener el confort térmico interior de nuestros edificios, a lo que nosotros vamos a dar servicio? Hay que ver cuál es la potencia media anual que vamos a necesitar en función del tipo de instalación que requerimos, qué tipo de instalación o extracción, es decir, cómo vamos a sacar esa temperatura, cuáles son las horas de funcionamiento anual. Muchas veces no van a estar funcionando las 24 horas del día, hay que estimar cuál es ese funcionamiento. ¿En qué lo vamos a aplicar? En calefacción, refrigeración, climatización, ¿en qué exactamente vamos a aplicarlo? En función además también de las temperaturas que tenemos. Si es viable tanto técnica como económicamente, la amortización final va a ser muy importante para el uso. Y por último, el diseño que se va a plantear sobre estos tipos de instalaciones geotérmicas. Como formas de explotación o formas de extracción del calor, de la captación del calor del terreno, vamos a tener varias. Dentro de ellas tenemos los colectores horizontales que van a ir enterrados, las ondas geotérmicas y tenemos también los cimientos geotérmicos, que quizás es donde pues, más los vamos a aplicar nosotros en edificación y más está siendo el campo hacia la geotermia. Con respecto a los colectores horizontales, son los más básicos, y simplemente se van a colocar a una profundidad mínima de unos 90 centímetros aproximadamente y va a consistir en lo siguiente, es decir, en esa profundidad se van a ir colocando una serie de tubos, que son unos tubos que nos van a transmitir el calor, que van a ir captando el calor, en su interior van a llevar una serie de fluidos, que puede ser agua glicolada, que pueden ir variando, y esos tubos o colectores horizontales son los que lo van a llevar hacia la bomba geotérmica. ¿Qué ocurre con este tipo de instalaciones? Bien, pues estos colectores horizontales son los más básicos, son los más económicos también, pero quizás el rendimiento que vayan a tener no sea el suficiente. Hay que analizar bien para qué va a ser el uso. A lo mejor para climatización no, pero sí para calefacción, para acondicionar piscinas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Requiere una superficie bastante grande a la hora de aplicarlo, requiere una superficie de 1,5 veces más que la que nosotros vamos a climatizar, con lo cual ahí necesitamos terreno también para poder hacer uso de ellos. Y necesitamos, para poder aplicar este tipo de colectores horizontales, un reconocimiento geológico, geotécnico y un estudio de la bomba de calor geotérmica que vamos a utilizar. Tenemos posteriormente otra forma de extraer el calor del suelo, de captarlo, que son las ondas geotérmicas. En vez de colectores horizontales, van a ser colectores verticales, es decir, se van a hacer una serie de sondeos en donde se van a introducir los tubos, tal y como ustedes pueden ver ahí, o pueden ser también campos de sondas geotérmicas en función del número de sondas que se van a utilizar. Se introducen dentro de ellos, ahí, a ver, unos tubos por donde va a ir de polietileno también, que favorecen esa conducción de calor. Ese sondeo se tendrá que rellenar posteriormente con un material que nos facilite la conducción del calor a través de ellos. Van conectados posteriormente a la bomba de calor geotérmica. Para hacer este tipo de instalaciones ya no solamente nos sirve con el estudio geológico y geotérmico, sino que ahora lo que necesitamos también es conocer la conductividad que tienen nuestros terrenos, ya se hace a través de unos test de respuesta térmica, la humedad que tiene el suelo, si hay presencia o ausencia de agua, es decir, ya tenemos que conocer muchísimos más datos de esos terrenos. Dependiendo del número, pues pasarían a llamarse campos de sondas geotérmicas, donde prácticamente es exactamente lo mismo. El coste, si lo hacemos en comparación con los colectores horizontales, el coste va a ser más elevado que el anterior,
pero también mejora muchísimo la conductividad térmica, es decir, vamos a mejorar el rendimiento que va a tener este tipo de instalación. Por último, tenemos los cimientos geotérmicos. Los cimientos geotérmicos van a formar parte de la estructura del edificio que se va a utilizar. Van a formar parte de los pilotes, de las pantallas, muros de contención o bien las losas de cimentación. Los introducimos dentro de esa estructura. Hay que hacer unos estudios previos que van a ser los mismos que en las sondas geotérmicas y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que desde el principio se debe de planificar, si lo vamos a introducir dentro de la estructura del edificio, hay que planificarlos muy bien desde la fase de proyecto, para que cuando lleguemos a la fase de ejecución o a la fase de construcción no tengamos ningún tipo de problema con esas instalaciones, pues sobre todo si son instalaciones de climatización, porque consiste en introducir toda la instalación geotérmica dentro de lo que va a ser la estructura del edificio. Aquí lo tenemos en unas losas de cimentación, en cimentaciones superficiales, y también se pueden hacer pilotes geotérmicos o pilotes que a algunos de ustedes les sonarán como pilotes termoactivos, donde dentro de lo que van a ser las armaduras, pues se van a colocar todas esas ondas de captación de temperatura. Por último, tenemos las bombas de calor geotérmica. Son bombas, como les decía, que se van a encargar de recoger ese calor y aumentarlo para posteriormente llevarlo a nuestras instalaciones de climatización. Quizás en esta parte es donde más amortización vamos a tener. Las bombas de calor se van a amortizar en torno a unos 2 a 5 años aproximadamente. ¿Qué autorizaciones administrativas necesitamos para realizar una instalación geotérmica? Bueno, pues si es una instalación térmica o una instalación de agua caliente sanitaria, se van a utilizar como cualquier instalación convencional, es decir, vamos a necesitar las autorizaciones básicas que se nos pidan en cada comunidad. Si se van a hacer con perforación y esas perforaciones tienen características particulares, es decir, si se van a hacer sondeos con características particulares, sí que tendremos que necesitar o utilizar autorización en la seguridad de minas y autorización en la parte o en la materia medioambiental. Vamos a tener que pedir informes. ¿Cuál es el futuro de la energía geotérmica? Bien, el futuro de la energía geotérmica, en base a las características que vimos inicialmente de energía renovable, energía autosuficiente, sustentable, eficiencia energética, etcétera, es cuando se está aumentando ahora el interés en España, motivado por todas estas características. De todos es conocido que el plan 20-20-20, en donde hay que reducir esas emisiones de CO2, en donde hay que tener una calificación energética de los edificios, y todo eso está propiciando que se vayan integrando unas nuevas energías que existen y que no son las básicas, como podían ser los paneles, etcétera, pero que sí que van a ir en conjunto, es decir, pueden haber sistemas perfectamente que sean hibridados, unos híbridos de paneles solares con energía geotérmica y que se vayan apoyando unos a otros. Bueno, yo les agradezco la atención que han tenido todos y espero que les haya servido de algo y hayan aprendido.